Buenas, tengan todos mis hermanos, que el Señor los bendiga en este maravilloso día. Como Iglesia Cristiana de Reconciliación, les bendecimos deseando que la paz y la gracia de Dios esté en ustedes, en sus hogares, en su familia en este momento. Quiero en este día compartir una hermosa palabra que yo sé que va a ser de gran bendición, así como ha sido para mí, una palabra de fortaleza. También quiero que para usted se convierta en esa palabra que le puede fortalecer. El título de esta meditación que quiero compartir lo he titulado Aprovechando las dificultades. Nosotros los seres humanos debemos siempre, en cada circunstancia que estemos viviendo, debemos siempre buscar la manera de sacarle un poco de provecho a esa situación. Más nosotros que somos hijos de Dios, que conocemos la palabra y que sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Eso lo podemos ver en Romanos, que nos dice, ¿verdad? Y que cada situación difícil que podemos enfrentar, debemos tratar de buscarle el máximo aprovechamiento para nuestra vida. Que en vez de convertirse en un momento de amargura, en un momento de sufrimiento permanente, que podamos ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar en esas cosas. Precisamente quiero que tomemos un poco la vida de los discípulos al inicio de la iglesia, cuando en el libro de Hechos ellos empiezan a vivir una cantidad de dificultades que les ocasionaban aún la propia muerte. Fueron encarcelados, fueron despreciados. Para ellos en ese momento, después de la crucifixión de Jesús, después que Jesús ya es recibido en los cielos y que les deja ese encargo de ir y predicar el evangelio, ellos tienen que salvaguardarse en sus hogares, tienen que esconderse, porque si eran vistos por el gobierno en ese momento, eran atrapados y eran llevados cautivos y muchos eran muertos. Ellos vivían con miedo, con angustias. Muchos de ellos estuvieron presos y vivieron, como Pedro y Juan, cosas extraordinarias cuando estaban en la cárcel, viendo cómo el mismo Señor los libró de esa dificultad. Cuando ellos están en esta situación tan absurda, se puede decir, ellos, como todos seres humanos, se sienten angustiados. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4 del libro de Hechos. Ahí en ese capítulo 4 del libro de Hechos, a partir del versículo 23, ellos en ese momento, al sentirse angustiados, atribulados, ellos alzan su voz y piden al Señor en ese momento confianza y valor. Estaban en su parte humana, así como nos sentimos nosotros en estos momentos, que en nuestra parte humana podemos sentir angustia, podemos sentir grandes cosas que a veces nos aturden de ver todo lo que está aconteciendo en el mundo. Es ahí cuando de pronto estos hombres nos están enseñando una primera cosa, y es no darse a la pena, no rendirse, sino acudir a aquel en cuya esperanza ellos podían anclarse, y era Jesús. Ellos en este momento piden confianza y valor, porque sentían que se les estaba acabando esa confianza. Y en el versículo 29 de este capítulo 4 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas
y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Quiero que analicemos bien estos dos versículos. Fíjense que ellos, en medio de la angustia que tenían, ellos hacen un clamor y en medio de esa oración ellos piden algo muy específicamente, y es que el Señor les dé la fortaleza para seguir hablando con denuedo su palabra. Fíjense que ellos en este momento no están pidiendo que el Señor los libre de la mano del enemigo, de los romanos, del gobierno, de la sociedad, del oprobio que podían estar sintiendo en esos momentos. Ellos no estaban pidiendo provisión de alimento, económica, que el Señor los hará del lugar, que les mandara otro libertador, en fin. Ellos estaban convencidos de quién habían creído y estaban dispuestos a cumplir la obra que el Señor les había encomendado. Y en ese momento ellos le dicen: Señor, ayúdanos, danos de nuevo para seguir hablando de ti. Nosotros ahora, como cristianos, que nos ha tocado guardarnos, podemos decir: bueno, pero ¿y ahora yo no puedo hablarle a nadie porque estoy encerrado? Pues no, fíjense que en este momento de dificultad, nosotros también, como estos hombres, podemos estar pidiéndole a Dios que nos dé esa confianza y nos dé el valor para poder seguir con la obra que Él nos está mandando que hagamos. Están los medios sociales en estos momentos y virtuales que nos están sirviendo de mucho para llevar una palabra de aliento a las personas que lo necesitan. Está el vecino que cuando nos asomamos a la puerta lo vemos ahí también, a él oculto allá en su casa. Desde la distancia podemos darle una palabra de aliento. Está nuestra familia, que muchos son inconversos. A esos hay que alcanzarlos también en este momento de pandemia, para que ellos también puedan voltear a mirar a ese Dios que puede hacer la obra en este momento. Es ahí cuando nosotros debemos también tomar el ejemplo de estos hombres para que nos dé la confianza y el valor, porque a veces no es fácil hablarle de pronto a ese vecino que llevo años y años tratándoles y que nunca se me ha dado por hablarle de la palabra de un momento a otro. No es fácil de pronto hablarle a ese familiar que sabemos que es de un corazón duro. No es fácil hablarle a ese hijo que rebelde, que en muchas ocasiones inclusive se ha molestado porque tú le has hablado de la palabra, a ese esposo que no quiere saber nada del evangelio, a esas personas que muchas veces están señalando: y mira ese Dios a que tú sirves, ¿por qué permite estas cosas? ¿Cómo Dios danos esa sabiduría para poder acercarnos y hablarle a esas personas? No es fácil en este momento, pero tampoco es imposible, y tampoco nosotros debemos colocar esa barrera de que no se puede. Sí lo podemos hacer, pidiéndole a Dios que nos dé la confianza y el valor para hacerlo, para hablar con denuedo su palabra. Y estos discípulos estaban convencidos de que al hablar con denuedo la palabra y al darles a las personas esa esperanza del evangelio, iban a ocurrir cosas maravillosas. En el versículo 30 precisamente lo dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales. Eso es lo que nosotros en estos momentos le estamos pidiendo a Dios, que obre sanidad en el planeta, sanidad en cada uno de estos continentes que están siendo afectados, sanidad en nuestra Colombia, donde vemos que el presidente ha hecho su mejor esfuerzo, ha sido criticado y todo lo demás, pero que nosotros ahora debemos estar orando para que Dios le dé la sabiduría suficiente para que Él tome decisiones acertadas, orando por todas esas cosas, hablando de la palabra,
Y Dios, en medio de ese mover, va a obrar grandes maravillas. Va a dar sanidad a la tierra. Pero Él no quiere que tú y yo estemos de espectadores. Él no quiere que tú y yo estemos viendo, como dicen los toros desde la barrera. No, Él quiere que nosotros también nos metamos en ese ruedo y podamos llevar con más denuedo la palabra, a pesar de todas las circunstancias que se están moviendo alrededor. Buscar las estrategias para hacer llegar el Evangelio de Cristo, así como estos hombres pudieron hacerlo. Ellos no, se cohibieron a pesar de todo el mal que le estaban ocasionando. Vemos en los versículos siguientes, en el capítulo siguiente, cómo aún toman a Esteban, que no había hecho nada. Sin embargo, le idearon un plan macabro y terminaron, ¿qué? En el capítulo 7, vemos cómo matan a este hombre. Vemos cómo lo matan y vemos cómo la iglesia sigue siendo perseguida. En el capítulo 8, versículo 2, dice: y hombres piadosos llevaron a entrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo, que todavía en ese momento no había sido convertido, estaba siendo instrumento también de tortura para los hombres de Dios. Iba casa por casa, los arrastraba, los encarcelaba, los maltrataba. Pero ¿saben? En el versículo 4 de ese mismo capítulo dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fíjense que esa oportunidad de persecución y de ser esparcidos fue aprovechada. ¿Aprovechada para qué? Para extender la palabra. Ellos estaban encerrados, ellos estaban asustados. Ellos le piden al Señor confianza y valor. Ellos enfrentan toda esta situación por la que estaban atravesando. Y ellos deciden, muchos, extenderse, irse a otros lugares, pero no iban a esconderse nuevamente, iban precisamente a llevar el mensaje. Mensaje que al ser extendido vino también a llegar a nosotros. Si ellos hubiesen quedado allí con el miedo, con el temor, con la angustia de las circunstancias que estaban viviendo, jamás hubieran visto la gloria de Dios en su vida. Si vemos los primeros capítulos de Hechos, vemos cómo ellos tienen ese mover del Espíritu Santo. Vemos cómo ellos se mueven en ofrendas. Vemos cómo estos hombres organizan la iglesia de tal forma que ninguno tiene necesidad. En medio de esa situación que estaban viviendo, ahí dice que todos tenían lo suficiente. Hermanos, esta palabra he querido compartirla precisamente para que nosotros nos alentemos y que la vida de estos hombres, cuando estaban siendo angustiados en ese momento por esa situación, nos sirva de ejemplo. En este momento en que nosotros estamos también siendo angustiados, perseguidos, no por el gobierno, no por la sociedad, perseguidos por un virus que no vemos, invisible, que de repente apareció y que el nombre a veces hasta decíamos, bueno, ¿y qué para? ¿Y por qué se llama así? ¿Qué pasó? ¿De dónde salió? Nos cogió de imprevisto. Entonces, nosotros en este momento estamos siendo asolados por ese enemigo. El mundo entero está llorando por muchas personas que sin darse cuenta
le fueron arrebatadas por este microscópico enemigo, que no lo vemos, pero está allí. Pero debemos nosotros tener la confianza en Dios de que en medio de toda esta situación poder decir y levantarnos como los discípulos en oración y decir: Señor, yo quiero que hoy tú me des el valor y la confianza necesaria para hacer frente a esta situación, para no deprimirme, para no angustiarme, para no sentir que me estoy asfixiando, para no sentir que no estoy haciendo nada, para no sentirme derrotada, vencida. No, debemos aprovechar esta dificultad para extender aún más el Evangelio. ¿Sabes? Que muchas personas que eran muy incrédulas ante la palabra se han vuelto al Evangelio a través de esta situación. Yo sé que de pronto tú puedes conocer a muchos que odiaban cuando se les hablaba del Evangelio y ahora buscan que se les hable. Y sabes, estoy convencida de que cuando todo esto pase, nuestras iglesias van a estar llenas de todas esas personas que en este momento están buscando de Dios en sus casas, ahí en la intimidad de su hogar, con una palabra que les está llegando, con un mensaje alentador que les llega por cualquier red social, con ese mensaje que tú puedes mandarle por el WhatsApp, por Facebook, porque estos son los medios que ahora tenemos que usar para salir del encierro virtualmente y poder extender aún más el Evangelio. Nosotros, los hijos de Dios, no somos exceptos a tener temores, a tener angustias, a sentirnos de pronto afligidos en estos momentos. Pero tomemos el ejemplo de estos hombres que aquí en este capítulo 4, ellos pudieron clamar al Señor y decirle: Padre, danos confianza y valor. ¿Pero para qué? Para hablar con denuedo tu palabra. Porque cuando vayamos a hablar con denuedo tu palabra, tú te vas a manifestar en sanidades, en prodigios, en grandes cosas, que aún la gente se va a quedar admirada de ver los prodigios y los milagros que Dios está haciendo en medio de nuestros hogares. ¿A cuántos Dios no les está dando la provisión diaria? Esos hermanos que han trabajado por el día a día. ¿Y cuántos no están dando acción de gracias de ver cómo Dios les está proveyendo? ¿A cuántos hermanos Dios no les ha dado sanidad en estos momentos? ¿Cuántos de nosotros no estamos siendo resguardados bajo las alas del Señor en estos momentos? Ahí estamos viendo las grandes señales que el Señor nos está dando y que muchas veces nosotros por quejarnos tanto no las estamos viendo. Que nosotros podamos ver más allá de las circunstancias que estamos viviendo. Que así como estos hombres de la Biblia, y yo lo invito a que en estos días de cuarentena lea este libro de Hechos y pueda usted animarse con cada una de las cosas que estos hombres pasaban, pero que en medio de esas circunstancias ellos le daban siempre la gloria y la honra a Dios. Nosotros ahora es el momento de ser agradecidos con Dios. Es el momento de decir: Padre, aquí estamos. Danos la confianza y el valor suficiente para aprovechar esta dificultad y seguir extendiendo tu palabra. Seguir hablando de ti. Demostrar que mi evangelio no ha sido en vano. Que yo, en todos mis años que he estado en la vida cristiana, puedo dar fe de que Dios siempre está allí sustentándonos, aun cuando las dificultades sean las más apremiantes
que podamos tener. Los discípulos no la tuvieron fácil, no la tuvieron fácil. Ellos fueron maltratados, ellos fueron apedreados, ellos fueron perseguidos y muchos tuvieron muertes muy feas, pero ninguno de ellos declinó en su fe, porque ellos sabían en quién habían creído. ¿Tú sí sabes en quién has creído? ¿Tienes una fe inconmovible? ¿Podemos poner en práctica todo lo que nos han enseñado? El domingo el pastor nos hablaba de esa fe que nos debe mantener firme en todas las cosas. Y que nosotros en este momento debemos escribir nuestra propia historia. De que este año, en esta situación, cómo Dios sustentó a sus hijos, cómo Dios sustentó a la iglesia, cómo Dios obró en sanidades, en prodigios, y cómo Dios no nos va a dejar avergonzados. Cristo está a la puerta. Ya todas estas cosas habían sido predestinadas. Nosotros debemos fortalecernos en Él para que cada día podamos ver con más claridad las cosas que Él quiere que veamos, que nos fortalezcamos en Él, que nos unamos como iglesia, y que fue otra de las fortalezas que tuvieron los discípulos en estos pasajes, la unidad, la unidad. A pesar de todo, ellos buscaron siempre estar juntos, suplirse, ver la necesidad del uno, suplir al que tenía menos. Y eso los ayudó a sobrellevar la carga. No nos olvidemos del hermano que necesita una oración. No nos olvidemos de ese hermano que se alegra cuando tú lo llamas. No nos olvidemos de mandar un mensaje a ese hermano que de pronto no lo hemos visto en casi mes y medio. No nos olvidemos, mantengamos la unidad como iglesia, mantengamos nuestra confianza en Dios y pensemos que este momento va a pasar, y cuando pase, nuestra vida va a ser mucho mejor, porque tenemos que reinventarnos en estos días y ver cómo más podemos nosotros aportar en la vida cristiana de las demás personas que me rodean. Mis hermanos, que Dios les bendiga en este día y que podamos juntos, clamar a Dios para que sigamos predicando su palabra, y en medio de esa predicación el Señor se va a manifestar y va a orar en sanidad. Dios les bendiga y se les ama en el amor del Señor.